Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Gastergen Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Slow Albert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 13. La ondulación de la carne que comenzaba a remodelarse en algo parecido a una extremidad se detuvo cuando Shirou devolvió la lanza maldita a la realidad. Había notado que la bestia estaba relativamente inmóvil, pero había mantenido la guardia alta a pesar de todo. A la primera señal de la regeneración, había devuelto a la existencia a Gaewide. Al hacerlo, se evitó que las heridas que habían intentado volver a crecer lo hicieran. ¿Crees que fue Whisekid?, preguntó Aizawa desde cerca, agarrándose a su brazo dañado. Contándoles cómo funcionaba tu arma. Si hubieran visto que había sido de esta cosa gracias a Gaewide, habrían llegado a una conclusión similar por su cuenta, explicó Shirou mientras clavaba la cabeza de la lanza profundamente en el suelo. Entonces los estabas ayudando entonces, declaró Aizawa. No, solo les estaba dando una razón para temerme. Aizawa no pudo evitar que los pelos de la nuca se pusieran nerviosos ante las palabras de Shirou. Sabía que varios héroes habían luchado por capturarlo incluso antes de que comenzara el periodo escolar y, habiendo visto su exhibición e incluso luchado a su lado, era fácil entender cómo habían luchado. Tuvimos suerte en este caso, dijo Shirou cuando se abrieron las puertas principales. Todo podría llevar al personal médico al edificio, así como a varios héroes. Este tipo aquí estaba destinado a ser su forma de derribarlo. Simplemente no se dieron cuenta de que se habían cruzado conmigo. Nuevamente, Aizawa no pudo evitar los escalofríos que se extendieron por todo su cuerpo. Había sentido de primera mano la fuerza que había poseído este monstruo y estaba muy claro que sus habilidades regenerativas eran algo extraordinario. Sin embargo, durante la pelea, cuando no pudo crecer su extremidad hacia atrás, se detuvo, casi confundido acerca de por qué algo no iba como debería. Si una fuerza increíble y la capacidad de regenerar extremidades hubieran sido suficientes para derrotar a All Might, era difícil saberlo y estaba agradecido de que nunca tuviera que presenciar tal enfrentamiento. Entonces estás diciendo que eres más fuerte que todos podrían. No lo sé, dijo Shirou encogiéndose de hombros. Sí sé que terminé siendo una mejor pareja contra alguien que fue traído aquí para absorber golpe tras golpe de un hombre con gran fuerza. Dudo que incluso me haya afectado por completo, probablemente solo podría regenerarse tanto, recibir tanto daño en total antes de alcanzar su límite, por lo tanto, no se agotó por completo. Para cuando se dieron cuenta de cuánto peligro corrían, todo había terminado. Aizawa agudizó los ojos mientras miraba al chico frente a él, aunque casi parecía que estaba mirando a un veterano de batalla resistente. Incluso la forma en que acababa de romper la pelea con la criatura que residía cerca de donde estaban parados fue más de lo que algunos héroes completaron en sus informes oficiales. Desafortunadamente, eso no le dio muchos detalles sobre de lo que Shirou era realmente capaz en el gran esquema de las cosas. Haber sido capaz de bloquear un golpe que teóricamente rompe huesos fue algo que ningún adolescente normal ha sido capaz de hacer, por no mencionar reaccionar a tiempo en primer lugar. La capacidad de desmontar sistemáticamente a su oponente sin pensarlo dos veces era preocupante, pero no iba a ser quisquilloso al respecto ahora. Además, y no iba a decir esto en voz alta, sintió que el adolescente había estado haciendo una especie de experimento con respecto a la criatura que aún respiraba a pesar del daño que había recibido. Shirou aparentemente había estado probando el tiempo que le tomó a la bestia regenerarse y posiblemente averiguando si las lesiones se recuperaron al mismo tiempo o si hubo un retraso debido a la cantidad de lesiones que había sufrido. Eran pensamientos aterradores, pero que tenía que mantener en el fondo de su mente ante la posibilidad de ser verdad. Por ahora, necesitaba informar exactamente lo que había sucedido. Mira, no es tu culpa, dijo Hiro mientras frotaba la espalda de Momo.
Los dos más Kaminari habían regresado del espacio en el que habían sido teletransportados aún conmocionados por los acontecimientos que habían tenido lugar. Kaminari en un sentido más literal que las dos mujeres, pero ese era un tema diferente. Les había ido bien en la situación en la que se encontraban, rodeados de la oposición y poder derrotar a la mayoría de quienes se oponían a ellos no era tarea fácil. Fue desafortunado que uno de los enemigos pudiera superar el ataque generalizado de Kaminari y tomar al niño como rehén, casi dispuesto a matarlos y los dos no estaban dispuestos a cooperar. Eso, por supuesto, había cambiado por completo cuando su visión periférica vio su boleto para salir de la academia y solo otro individuo lo dejó efectivamente varado. Con Olmig parado en la puerta y su liderazgo huyendo activamente de la escena, pensó que era prudente aprovechar esta oportunidad para rendirse y esperar que al hacerlo pasara menos tiempo en prisión por sus acciones. Sin embargo, saber que todos los demás grupos que habían sido atacados por villanos habían logrado superar sus respectivos obstáculos sin mostrar ninguna derrota había dejado un sabor amargo en la boca de Yaoyorozu. Si eso no era lo suficientemente malo, rápidamente se corrió la voz de por qué las personas más peligrosas se habían retirado cuando lo habían hecho. Si hubiera sido la llegada del héroe número 1, ella habría sido más comprensiva con la situación. Sin embargo, aprender que fue obra del individuo quien guió con éxito a su equipo a la victoria a través de condiciones infernales, sin embargo, para tener éxito donde muchos otros habrían fallado el día anterior. Emiya Shirou. No era como si ella no supiera que él era hábil. Lejos de eso. Sin embargo, ella no tenía idea de cuán grande era la brecha. Una parte de ella había creído que todas las imágenes que había visto de héroes enfrentándose a Shirou y su cómplice los habían mostrado de buena manera. Eran héroes profesionales y, como tales, ella había creído voluntariamente que habían estado golpeando a las personas que se encontraban en medio de un área abarrotada. Aparentemente ella estaba equivocada en sus creencias. Ahora entendía completamente que los héroes no habían estado dando sus puñetazos. Shirou y, según todos los informes, su compañero, eran increíblemente poderosos. No había dos formas de verlo. ¿Cómo fue? Ella dijo en voz baja, casi inaudible debido a la cantidad de gente a su alrededor. Hacer que él te guíe. Hiro se encontró inclinada hacia atrás, con la mirada desviada hacia el techo. Lo fue, extraño, dijo ella con un suspiro. ¿Conoces ese sentimiento, cuando todos tienen fe en ti pero sientes que en el fondo no puedes estar a la altura de sus expectativas? Shirou nos hizo creer que no solo podíamos estar a la altura de esas expectativas, sino superarlas. Quiero decir, me dijo que luchará contra Tokoyami de frente, plenamente consciente de que yo era el líder del equipo y que si fallaba significaba que el equipo estaba fuera. Me dio consejos, señaló algunos ataques inminentes de los que debería haber estado al tanto y me ayudó a llevarme a la victoria y, sin él, dudo que hubiera pensado siquiera que podría vencer a Tokoyami. Entonces, él te dio fight, in tú mismo. Resumió Yaoyorozu, sin estar segura de si lo que estaba diciendo era correcto. Sí, dijo Hiro cuando se encontró jugando con el gato colgando de su oreja izquierda. Podría haber hecho algo de eso sin él, lo dudo. Todos nosotros, creo que mejoramos simplemente por estar cerca de él, por ayudarnos y creer en nosotros. Creyendo en ti mismo, dijo Momo como si estuviera atrapado en un trance, Hiro optando por no continuar como personal, pasó a controlarlos por lo que se sintió como la segunda vez más de lo necesario. Shiro observó como el gigante de una criatura estaba envuelto en lazos supuestamente irrompibles. Honestamente, dudaba seriamente de que las restricciones tuvieran algún efecto en Berserker, pero eso era un pensamiento para otro momento. Recibió el sutil movimiento de cabeza de un oficial cercano, indicándole a Shirou que sacara a Gaewide de esta llanura de existencia una vez más. Mientras lo hacía, comenzó a contar internamente los segundos que pasaban antes de que la criatura pudiera tener extremidades completamente desarrolladas una vez más. A pesar de estar físicamente en su apogeo, la bestia no hizo ningún esfuerzo por resistirse a su captura, casi sometiéndose a la aplicación de la ley a medida que se impusieron más restricciones a las extremidades recién adquiridas.
El cerebro expuesto le dio a Shirou la inquietante sensación de que la criatura ante él estaba siendo controlada, o al menos lo había sido mientras se desarrollaba la invasión. Si estaba siendo controlado, entonces eso significaba que alguien lo estaba controlando, lo que desafortunadamente significaba que había un cerebro. Shirou se rompió de su momento de concentración cuando sintió una presencia detrás de él. Girando lentamente, se encontró mirando la forma de Midoriya, el niño casi luchando por mantener la compostura. Shirou podía entender por qué, indudablemente se habían extendido rumores basados en el hecho muy cierto de que había desmembrado algo que la asociación que los había atacado creía que podía matar a todos. En cuanto a Midoriya, el pequeño muchacho estaba haciendo todo lo posible por mantener la cabeza fuerte, especialmente después de lo que acababa de pasar. Él, Azuy y Mineta se habían encontrado en una batalla contra los números antes de verse capaces de cambiar la situación a su favor. Eso también significaba que habían regresado a tiempo para ver una parte del combate que había tenido lugar. ¿Podrías entrenarme? La pregunta fue lenta considerando el contexto. Midoriya no había estado muy segura de cómo hacer dicha pregunta sin insultar directamente a All Might. El héroe número 1 había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a ayudarlo a ingresar a la prestigiosa academia en primer lugar que parecía que estaba rompiendo una promesa tácita. Dicho esto, sin embargo, All Might seguía siendo un héroe profesional, además de un maestro. Hubo un tiempo mínimo en el que podría tener una sesión de entrenamiento individual con el héroe principal, así que tuvo que buscar en otra parte. Pregúntame de nuevo, correctamente, instruyó Shirou. Midoriya tragó un nudo que se había formado en la garganta antes de endurecerse, tanto física como mentalmente. ¿Podrías entrenarme?, repitió, con determinación resonando en su voz. No. La conmoción recorrió el sistema de Midoriya mientras permanecía allí desconcertado, sin haber esperado que lo apagaran de esa manera. Sabía que había sido una posibilidad remota, pero no había pensado que no había tenido ninguna posibilidad. ¿Por qué? Sorprendentemente, no fue Midoriya quien habló. Más bien había sido Yaoyorozu, la adolescente que había visto a su compañero de cabello verde dirigirse hacia Shirou y con las palabras de Hiro sonando en sus oídos, había optado por acercarse también. Sin embargo, parecía que ella no era la única. En grupos de 2 y 3, la clase 1, se encontró de pie frente a Shiro, con 2 excepciones de Todoroki y Bakugo. De alguna manera, no fue sorprendente para nadie de los asistentes. ¿Por qué no le enseñas? ¿O enseñarnos para el caso?, preguntó Momo, encontrando su voz. No importa que seamos estudiantes, los villanos se acercaron a nosotros en nuestra escuela y nos atacaron. Nuestros maestros hicieron lo que pudieron pero... Entonces deja que te enseñen, interrumpió Shirou, apuntando con el pulgar hacia donde se congregaban los héroes profesionales. Un par de ellos tuvieron la gran idea de parecer molestos por el hecho de que sus alumnos no tuvieran fe en ellos, más aún Midnight, que hacía pucheros ante la idea de que los adolescentes no querían que ella les enseñara. Desafortunadamente, eso pareció hacer que la multitud hiciera más de lo que debería. Entonces, ¿cómo aprendiste?, preguntó Kirishima, con las manos cerradas en puños. ¿No puedes al menos decirnos cómo aprendiste? Luché, dijo Shirou, recordando el entrenamiento que había pasado contra Saber. Luché contra alguien mucho más fuerte que yo, una y otra vez, una y otra vez. Cada vez que me caía, volvía a levantarme. Si quisieras que te entrenara, entonces te derribaría, una y otra vez sin dudarlo. Si pudiste durar un segundo más en tu pelea final que en la primera, entonces felicitaciones, progresaste con éxito. No tenía el lujo de tener tiempo de mi lado para ganar fuerza y solo tenía esa opción por desesperación y necesidad. Sin él, hay pocas dudas de que no estaría aquí parado en este momento. Sus palabras flotaban en el aire y pudo ver que algunos de los estudiantes todavía estaban contemplando la idea de entrenar con él, al menos durante una sola sesión. Pasando los dedos por el pelo, Shirou dejó escapar un suspiro de sus labios. Si realmente quieres entrenar conmigo, dijo lentamente, esperando no arrepentirse de la decisión que estaba a punto de tomar. Reúnete conmigo en el gimnasio después de la campana final.
Sus instrucciones, comprensiblemente provocaron que algunos de los maestros pudieran escuchar lo que estaba diciendo. «¡Oye! ¡Oye!», gritó micrófono presente mientras cruzaba la distancia entre donde estaban los dos grupos, levantando polvo a su paso. «Estos niños simplemente pasaron por un infierno, y quieres golpearlos más antes de que tengan la oportunidad de recuperarse. ¿Qué clase de hombre desalmado eres? ¿Les darán sus enemigos tiempo para respirar?», preguntó Shirou. La mirada que le envió al maestro hizo que el héroe profesional diera medio paso atrás. «Por supuesto que no. No les importa si estás agotado, fatigado o lesionado, lo verán como una oportunidad para aprovechar la situación. En ese momento, independientemente de su condición, debe ponerse de pie y darle todo lo que tiene y más». Shirou sabía que su mensaje había sido recibido, pero sintió que necesitaba agregar insulto a la herida. Plus Ultra. Casi podía ver aparecer la marca TIC de estilo anime en la frente de Present Mic ante el lema de la escuela que se usaba en su contra. Afortunadamente, antes de que pudiera responder a la burla, el director Nisu habló y, al hacerlo, llamó la atención sobre sí mismo. «Si bien las palabras del señor Emiya suenan ciertas, sí sé que el descanso y la recuperación son importantes para la comprensión de uno mismo. A veces, simplemente poder reflexionar sobre cómo progresó uno a lo largo del día es algo realmente maravilloso por derecho propio. Sin embargo, sí sé que son adolescentes y, como tales, algunos de ustedes pueden o no haber tenido su parte justa de acción hoy. Si sientes que todavía tienes algo que demostrar, entonces te animo a unirte al señor Emiya en el gimnasio donde la medianoche pasará por alto los procedimientos. Sin embargo, esto es realmente opcional y Recovery Girl no revisará ninguna lesión sufrida en dicho ejercicio y tendrá que dejar que sus moretones, ronchas y cortes sanen a su debido tiempo. Podrías considerarlos tus insignias de honor o manchas horribles en tu piel, no importa. Tengo plena confianza en que el señor Emiya no usará métodos potencialmente letales para enseñar a aquellos de ustedes que se unan a él, pero también creo que no será fácil para ustedes. Has sido advertido». Shirou no pudo evitar agradecer internamente al director por hablar cuando lo hizo y no fue lo suficientemente tonto como para usar ningún arma letal contra los escolares. Toracinaí probablemente sería suficiente. Sin embargo, ahora estaba la gran pregunta de cuántos de pie ante él serían lo suficientemente tontos como para luchar contra él. El resto del día escolar pareció prolongarse una y otra vez antes de que sonara el timbre final, lo que indicaba que eran libres de abandonar las instalaciones. Mientras tanto, Todoroki no tenía intención de abandonar los terrenos cuando el resto de la academia optó por irse a casa. Muchos de sus compañeros de clase 1 tenían el mismo marco mental. A Shirou ya se le había permitido dirigirse al gimnasio para prepararse para el entrenamiento que iba a dar. Entrenamiento es la palabra subjetiva en esa declaración. Podía escuchar los chismes de sus compañeros mientras marchaban a su alrededor hacia el gimnasio. No le importaban sus serpenteos, ya que se enfocaba en el objetivo que tenía ante él. ¿Podría enfrentarse cara a cara con Emiya Shirou? Iba a averiguarlo de una forma u otra. Las puertas del gimnasio se abrieron, Asido fue quien abrió la entrada para revelar que Shirou ya tenía a su primer oponente parado frente a él. Si bien conmocionó momentáneamente a algunos de los que lo rodeaban, Todoroki rápidamente descubrió que esta era probablemente una forma de que los estudiantes de último año tuvieran la oportunidad de enfrentarse a uno de los mejores que la escuela tiene para ofrecer en un entorno semicontrolado. Él, junto con sus compañeros, entraron al área lo más silenciosamente que pudieron antes de cerrar la puerta detrás de ellos. Aparte de los dos competidores y Midnight, solo asistieron otros dos estudiantes, probablemente amigos de la persona que había desafiado a Shirou. Sería interesante ver cómo alguien más, que aún no había visto a Shirou en acción, podría enfrentarse a él. O simplemente sería interesante, ya que numerosos gritos de conmoción resonaron a su alrededor cuando la persona que había desafiado a Shirou se encontró desnuda, su ropa cayendo de su cuerpo sin previo aviso. Capítulo 14. Si el momento inicial tenía la intención de conmocionar a Shirou, no le sorprendieron sus rasgos. En lugar de una mirada de horror, simplemente hubo una ceja levantada por curiosidad.
Su oponente, el estudiante de tercer año que se había presentado anteriormente como Mirio, pareció sonreír solo en respuesta. Si el chico esperaba una respuesta más grande o dramática de Shirou, aparentemente ya no importaba. Fue un movimiento de apertura que Mirio había usado contra todos los compañeros de entrenamiento por primera vez, obteniendo una ventaja psicológica incluso antes de que se lanzara un puñetazo. Si Shirou se había encontrado o no con alguien con una peculiaridad similar a la suya, Mirio no lo sabía. Lo que sí sabía era que prácticamente podía sentir cómo le hervía la sangre. La tensión en los pies de Shirou fue la señal inicial de que algo estaba a punto de suceder antes de que el creador del arma cargara hacia adelante, cruzando la distancia entre los dos competidores en un instante. En su mano, Torasinaí rugió por el aire con la voluntad de infligir daño a la persona que tenía delante. El golpe fue cierto, pero existía la sorprendente falta de arma en la carne que generalmente se producía cuando un golpe conectaba. Muchos al margen solo podían mirar con curiosidad, pero en el medio, Shirou ya había adquirido cierta comprensión de la peculiaridad de Mirio. Mirio, sintiendo que ya había dado demasiado, siguió a la ofensiva, con el puño ladeado hacia atrás con su objetivo a la vista. Shirou reaccionó a tiempo, deslizándose ligeramente hacia la izquierda para evitar el golpe que había amenazado con incrustarse en su estómago. Observó cómo su ataque de represalia pasaba por encima de la presa de Torasinaí, pero no por mérito propio, sino que Mirio se había hundido en el suelo. Mirio tardó solo un puñado de momentos en sumergirse completamente fuera de la vista antes de que Shirou saliera detrás de él, ajustándose ligeramente al hecho de que Mirio estaba a varios pies del suelo. Al igual que en su asalto anterior, Torasinaí atravesó gradualmente a Mirio, pero Shirou detuvo su ataque a mitad de camino, manteniendo el arma fija en el cuerpo de Mirio. El estudiante de tercer año aterrizó en el suelo y Shirou obtuvo la respuesta en ese momento que necesitaba. Fue solo cuando Mirio fue a atacarlo, permitió que Torasinaí se deslizara fuera del cuerpo de Mirio. El ataque inminente de Mirio fue doble por lo que Shirou pudo decir. La mano que le alcanzaba la cara era simplemente una distracción para el puño ladeado y preparado para golpearlo en el pecho una vez más. Ignorando los dedos a pocos centímetros de sus ojos, Shirou conjuró su contador de lo que estaba a punto de suceder. Mientras tanto, Mirio se sintió congelado por el más breve de los segundos, ya que sus dedos escalonados no necesariamente atravesaban los párpados cerrados, sino los ojos muy abiertos de Shirou, quien parecía haberse dado cuenta de que no tenía intención de cegar permanentemente a un compañero de estudios. Sin embargo, Mirio siguió adelante y lanzó su puño hacia adelante, esta vez logrando conectarse con el torso de Shirou. Solo para retirar su mano en estado de shock y dolor, la sangre resumaba abiertamente de varios cortes desagradables que había recibido. Hacía tiempo que no sentía tanto dolor, aunque no trató de dejar que la emoción se mostrara en su rostro. Los que estaban al margen solo podían mirar confundidos, en parte por lo sucedido y el ritmo de todo. Hasta ahora, toda la pelea no había durado más de 6 segundos, y ya habían sucedido muchas cosas en tan poco tiempo. Creaste armas debajo de tu ropa, declaró Mirio, habiendo averiguado lo que Shirou había hecho. No siempre eres intangible, tienes que concentrarte en qué parte de tu cuerpo quieres estar en un momento dado, replicó Shirou, tambaleándose levemente por el golpe que había empujado el acero que había fabricado en su abdomen. El chico podía dar un puñetazo que era seguro. Si bien las palabras no pudieron ser escuchadas por los asistentes, estaba claro que había algún tipo de entendimiento entre los dos combatientes. El siguiente enfrentamiento fue tan claro como el día. Una vez más, fue una increíble muestra de agilidad, habilidad y astucia, ya que Shirou hizo todo lo posible para tratar de derribar a un enemigo al que no podía golpear, mientras que su oponente trató de vencer a un espadachín que estaba preparado para los golpes provenientes de sus puntos ciegos. Separándose momentáneamente, Shirou alteró su curso de acción cuando Torasinaí desapareció de la vista. Mirio, pensando que algo estaba en marcha, se permitió deslizarse debajo de la superficie una vez más, obligando a su cuerpo a reaparecer varios pies detrás de donde Shirou estaba parado, habiendo esperado una trampa de algún tipo. Lo que no esperaba ver era que su oponente no estaba en su línea de visión. Cuando sus pies tocaron el suelo, Mirio se dio la vuelta para protegerse la espalda y obtener cierta ventaja de vista de donde Shirou lo atacaría.
Sin embargo, una vez más, no vio nada. Una vez más, la desconocida sensación de dolor atravesó su cuerpo cuando una flecha golpeó su pie, agradecido de que la punta no le hubiera atravesado la carne. Parecería como si su oponente hubiera optado por no usar una ría inclinada, eligiendo usar una con un extremo de goma. Teniendo en cuenta la precisión con la que se disparó, Mirio sabía que había sido el objetivo de Shirou, ya que su oponente ya había utilizado las veces que habían chocado para trabajar en varios puntos de vista. La mayoría de la gente, por costumbre, apuntaba al torso y la cabeza, dos de los principales objetivos. Si bien podía manipular su Kirk para permitir que los golpes pasaran gradualmente cuando supiera que se acercaban, tener su Kirk activado permanentemente en su torso le impediría ver o oír nada. Se requería un momento perfecto para que él utilizara su don al máximo. Sin embargo, sus pies, tan pronto como permitiera que su Kirk fluyera a través de esa parte de su cuerpo, perdería el equilibrio y comenzaría a caer. Shirou había descubierto que cada vez que estaban parados uno frente al otro era un momento en que Mirio podía ser golpeado. Cambiando su mirada, Mirio miró por encima de él hacia donde Shirou colgaba a más de 30 pies en el aire, con un arco negro en sus manos y otra flecha con muescas y lista. Al soltar el proyectil, Mirio se hundió en el suelo debajo de él, habiendo trabajado ya la cantidad de tiempo necesaria para caer y encontrarse junto a donde estaba Shirou. Fue con poca sorpresa que una vez que la luz volvió a ser aceptada en sus ojos, al encontrar a Shirou frente a él, los dos descendiendo hacia el suelo. En ese breve momento en que Mirio había estado ausente de la vista, Shirou había cambiado de arma una vez más. El gigante de un arma era algo que provocaba escalofríos en el sistema de Mirio. El garrote era casi del mismo tamaño que él y parecía ser una especie de híbrido entre un hacha y un garrote. Hecho de piedra aparentemente sólida, Mirio se preparó, observando el arco oscilante para ver dónde Shirou intentaría golpearlo con el arma. Sin embargo, no le estaba llegando. Shirou cayó en picado hacia abajo, haciendo un giro frontal completo y derribando el palo con toda la fuerza que pudo reunir. En el momento en que el arma golpeó el suelo, los resultados fueron instantáneos. Para los que estaban al margen, poco más podían hacer que gritar de pánico y protegerse los ojos mientras se enviaban escombros en todas las direcciones posibles, chocando contra las paredes del gimnasio. Mirio aterrizó en el suelo mientras el polvo disminuía para descubrir la pura destrucción que Shirou acababa de mostrar. El suelo estaba hecho jirones, trozos de tierra sobresalían del suelo, mientras que grietas severas de más de medio pie de ancho se abrían paso a través de telarañas hasta las paredes. Sin embargo, ese era solo el daño superficial, Mirio solo podía imaginar lo que había sucedido debajo del nivel del suelo. «Me atrapaste», dijo tímidamente mientras se frotaba la nuca. «Voy a arriesgarme aquí», dijo Shirou mientras levantaba el arma colosal para que se apoyara en su hombro. Cuando vas por debajo de la superficie, la distancia, el momento y el ángulo tienen algo que ver con dónde te encontrarás después. Solo ha tenido que preocuparse por las áreas debajo de la superficie que eran planas. Si te cayeras ahora e intentaras reaparecer cuando, en teoría, tu cuerpo estaría donde estaba una grieta en el espacio abierto, tu trayectoria cambiaría drásticamente. No estás muy lejos. Cuando desactivó mi Kirk y me reubicó, hasta donde yo sé, solo se debe a que dos objetos de masa no pueden existir en una sola ubicación, explicó Mirio. Con lo que le has hecho al campo de batalla, dudo sinceramente que pueda predecir con precisión dónde aparecería. ¿Te gustaría continuar?, preguntó Shirou. No, creo que me has dado suficiente para pensar, aunque si alguna vez deseas entrenar de nuevo, estaré más que feliz de ser tu oponente, dijo Mirio dándole a Shirou una sonrisa genuina. Muy bien, hasta que nos volvamos a encontrar, dijo Shirou mientras la enorme arma que había estado sosteniendo desaparecía en la nada. Observó cómo Mirio volvía a ponerse la ropa, para gran alivio de los que habían asistido. Shirou tuvo que admitir que la habilidad del estudiante era poderosa cuando se usaba correctamente, aunque el marco mental en el que tendría que estar constantemente le habría llevado una cantidad increíble de tiempo llegar al nivel en el que estaba. ¿Cómo te llamas?, preguntó Shirou mientras Mirio terminaba de vestirse. Durante un par de segundos, Mirio no respondió considerando que había dado su nombre antes de que los dos comenzaran a pelear entre sí.
Se dio cuenta lentamente antes de dar su respuesta. Le Millón. Declaró audazmente. Le Millón, repitió Shirou. Sí, el héroe que salvará a 1.000.000 de personas, dijo Mirio mientras apretaba el puño frente a su cuerpo, enfatizando su declaración. Mucha suerte, dijo Shirou, Mirio dándole un gesto de despedida antes de abrirse camino a través de la desolación hacia la salida. Mientras Tamaki seguía detrás de Mirio, Nejire seguía observando un poco más. Ryuko, la heroína profesional con la que se entrenó, le había pedido que obtuviera cualquier tipo de información que pudiera sobre la persona que había luchado contra su par. Lo que había presenciado era algo a lo que había mantenido absorta su atención y su comportamiento burbujeante habitual se había silenciado ante la hazaña que había visto. Cosas como la capacidad de saltar tan alto en el aire como lo había hecho Shirou sin una peculiaridad que lo impulsara de tal manera, eran definitivamente cosas de las que Ryuko desearía estar informado. Mientras Tamaki seguía detrás de Mirio, Nejire seguía observando un poco más. Ryuko, la heroína profesional con la que se entrenó, le había pedido que obtuviera cualquier tipo de información que pudiera sobre la persona que había luchado contra su par. Lo que había presenciado era algo a lo que había mantenido absorta su atención y su comportamiento burbujeante habitual se había silenciado ante la hazaña que había visto. Cosas como la capacidad de saltar tan alto en el aire como lo había hecho Shirou sin una peculiaridad que lo impulsara de tal manera, eran definitivamente cosas de las que Ryuko desearía estar informado. Con esos pensamientos en su mente, dejó el gimnasio siguiendo a sus compañeros de tercer año. Con ellos ya desaparecidos, Shirou dirigió su atención a sus compañeros de clase, muchos de ellos mirándolo de pie en medio del paisaje destruido. Entonces, ¿quién sigue?, preguntó casualmente. Comprensiblemente, nadie estaba dispuesto a ir primero. El director Nezu se sentó en su silla, mirando las imágenes del gimnasio con las patas juntas debajo de la barbilla. Decir que lo que estaba viendo era sobresaliente era decirlo a la ligera. También en la sala había una L. Director Nezu se sentó en su silla, mirando las imágenes del gimnasio con las patas juntas debajo de la barbilla. Decir que lo que estaba viendo era sobresaliente era decirlo a la ligera. También en la sala había una gran cantidad de profesores de la escuela que habían acudido en ayuda de los estudiantes de primer año cuando habían sido atacados, solo para llegar al lugar demasiado tarde. El niño tiene algo de poder, comentó Snipe, analizando el daño causado al establecimiento. Cementos asintió con la cabeza, preparándose ya para reparar el daño que se había hecho. Creo que eso es decirlo a la ligera, dijo Ectoplasma mientras se rascaba la mejilla. La fuerza necesaria para infligir ese nivel de daño es algo que no debería ser posible para alguien con su peculiaridad. Lo que significa que lo hizo con pura fuerza, afirmó Snipe. Fuerza bruta, la capacidad de reaccionar ante las situaciones difíciles que se le presentan y adaptarse en consecuencia, increíbles ráfagas de velocidad y fuerza bruta, la capacidad de reaccionar ante las situaciones difíciles que se le presentan y adaptarse en consecuencia, increíbles ráfagas de velocidad y ni siquiera hemos llegado a su peculiaridad, enumeró Nezu mientras la cámara mostraba a Kirishima dando un paso adelante para desafiar. En esta etapa, si tuviera ganas de irse por su propia voluntad, no creo que tengamos la capacidad de detenerlo. Pero todo podría. No está aquí todo el tiempo, dijo Nezu mientras se apartaba del monitor. La pregunta es cómo lo mantenemos aquí. Fue forzado aquí sin voluntad propia y, aunque será buscado por las autoridades, podría defenderse de ellas si así lo deseara y solo quizás los 30 héroes principales podrían detenerlo. ¿Deberíamos aumentar nuestra seguridad?, preguntó Snipe. No, eso haría demasiado obvio que los estamos observando, dijo Nezu. No me atrevo a instalar cámaras vigilando sus alojamientos por temor a que los descubran y puedan activarlos. Tener un perro sabueso haciendo controles perimetrales debería ser suficiente por el momento. Bueno, considerando que no hay registros escolares para él, deberíamos ofrecerle algún tipo de asesoramiento peculiar, sugirió Cementos. No creo que esa sea una opción acertada, afirmó Nezu, temiendo la idea de que uno de sus empleados intentara hablar con Shirou sobre cuándo y dónde usar su don. No, por ahora creo que es mejor esperar y observar, actuar en consecuencia cuando sea el momento adecuado.
Además, no podemos centrarnos en un solo estudiante cuando se acerca el festival deportivo. ¿Y qué es lo que le impide eliminar a la competencia?, dijo Snipe, señalando el monitor donde Shirou había. ¿Y qué es lo que le impide eliminar a la competencia?, dijo Snipe, señalando el monitor donde Shirou había despachado con éxito a Kirishima con facilidad antes de hacer una seña al siguiente estudiante para que diera un paso al frente. Los miembros de la facultad vieron acercarse a Midoriya, el chico de cabello verde avanzando nerviosamente antes de pararse frente a Shirou. Hubo un breve intercambio de palabras. Shirou dijo algo que pareció activar a Midoriya en acción. Fue casi cómico, como Shirou esquivó los primeros 3 golpes con facilidad, y en el cuarto golpe simplemente extendió su pie, haciendo que Midoriya tropezara con él. Había muchas posibilidades de que el niño pudiera haber mantenido el equilibrio hasta que Shirou le dio un empujón moderado con el extremo del arma no letal que sostenía. Midoriya cayó al suelo y, al girar, la punta del Shinai de entrenamiento se encontró presionada contra su pecho, justo donde estaba su corazón. Shirou, habiendo señalado su punto, dirigió su atención a donde se encontraban el resto de sus compañeros, señalando al siguiente que se acercara a él. Cuando Momo se adelantó, los miembros del personal pudieron entender que este no era un ejercicio de entrenamiento para Shirou per se, pero estaba señalando los defectos más obvios con los planes de ataque de sus oponentes. Algo me dice que no hará todo lo posible en el festival, comentó Nezu, esperando tener razón en sus creencias. Shirou llevó los platos vacíos al fregadero. Él y Rin habían terminado de cenar por la noche. Shirou llevó los platos vacíos al fregadero. Él y Rin habían terminado de cenar por la noche. El sol hacía mucho que se había puesto y su tarea estaba lista para el día, tan ridículo como era hacer la tarea, aunque les ayudó a aprender más sobre el mundo que los rodeaba, pero Shirou pudo ver una mirada en los ojos de Rin, informándole que había algo que ella deseaba discutir. Colocando los platos vacíos y optando por limpiarlos más tarde, Shirou regresó a la mesa donde descansaba Rin, con una mano sosteniendo su cabeza en alto mientras su codo descansaba sobre la parte superior de madera. ¿Sabes que se acerca un festival deportivo?, ella preguntó. Primero he oído hablar de eso, dijo Shirou mientras se arrodillaba. Lo acepto, no es el carnaval deportivo escolar estándar. Exagerar es ponerlo a la ligera, dijo Rin. Hoy nos mostraron el evento del año pasado en clase y es esencialmente una plataforma para que todos muestren sus habilidades. Cuanto más llamativo sea tu conjunto de movimientos, mayor será la oportunidad de que un profesional te descubra. Básicamente es un evento promocional gigante organizado como un festival. Está bien, ¿y qué quieres que haga?, preguntó Shirou. No es tanto lo que quiero que hagas, sino lo que vas a tener que hacer, dijo Rin mientras se sentaba erguida. Tienen una tradición en la que el estudiante de mayor rango tiene que dar un discurso de apertura. Sí, ¿cuál es el problema con eso? El problema es que te conozco, Shirou, declaró Rin, sus ojos agudizándose. Sé que si tienes la oportunidad, dirás algo que irritará a todo el mundo hasta el punto en que seas la persona más odiada del planeta. Shirou permaneció en silencio, pero no descartó la idea de que esa era una posibilidad. Las siguientes 2 semanas pasaron más rápido de lo que nadie en la clase 1 podría haberse dado cuenta. Entre las clases y el entrenamiento extracurricular que hacían con Shirou casi a diario después de que terminara la escuela, el tiempo parecía pasar volando. Decir que la mayoría había mejorado sería una mentira absoluta en la superficie. Ninguno de ellos pudo decir que había presenciado mejoras en sus batallas contra Shirou, pero todo había sido una buena experiencia de aprendizaje sobre la diferencia entre dónde estaban ahora y cuál era su objetivo final. Una cosa por la que el entrenamiento por el que habían pasado fue sorprendentemente útil fue que ya no tenían miedo al fracaso. La naturaleza casi repetitiva de ser golpeado y luego obligarse a levantarse y hacerlo una y otra vez era algo con lo que no habían contado particularmente. Fue un enigma incómodo para la facultad encontrarse cuando, durante las sesiones prácticas, los estudiantes que sufrieron la pérdida parecían aprender más de cómo habían fracasado que de los que tuvieron éxito.
En un puñado de ocasiones, los miembros del personal docente habían escuchado conversaciones sobre cómo los estudiantes sentían que estaban tan cerca de un gran avance, que si fueran un poco más rápidos, un poco más inteligentes o incluso un poco más preparados mentalmente, podrían durar más. No estaban enfocados en ser capaces de superar el obstáculo frente a ellos, solo para poder pararse en su presencia por solo un toque más. Comprensiblemente, esta mentalidad había alborotado algunas plumas, y uno de los maestros realmente había entrado y exigido que Shirou detuviera lo que estaba haciendo. Present Mic había establecido el desafío y Shirou había dado instrucciones a la clase de que esperaran afuera mientras los dos hablaban como adultos desde fuera del edificio. Habían escuchado los lamentos destructivos que Present Mic podía producir durante los 12 segundos antes de quedarse en silencio y un minuto después, salió del gimnasio, agarrándose el brazo derecho mientras caminaba con una cojera notable y con razón parecía avergonzado mientras se dirigía a ver a Recovery Girl. Sorprendentemente, después del encuentro con Present Mic, Shirou alteró un poco su entrenamiento. Cuando un estudiante era derribado, tenía que hacer 20 flexiones antes de volver a unirse a la fila. Un pequeño cambio, pero un cambio al fin y al cabo. Sonó una pequeña alarma en la sala donde se encontraban reunidos los alumnos de 1A, señalando que ya era hora. Para unos pocos fue en ese momento cuando sus nervios empezaron a estallar. Sin embargo, la primera persona en moverse fue donde todos los ojos se fijaron. Shirou salió de la habitación y fue seguida rápidamente por el resto de la clase. La caminata detrás de él fue más que simbólica mientras lo veían seguir adelante sin dudarlo. Se obligaron a recordar que esta era su oportunidad de mostrar de lo que eran capaces frente a una audiencia. El mundo sabía de lo que Shirou era capaz, ahora era su momento de demostrar lo que podían hacer.